Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Eric Alarcón, soy asistente de la Unidad Académica de Hemoterapia y Medicina Transfusional. Y la idea del día de hoy es abordar el tema de grupo sanguíneo. Bien, no tuvieron todos la posibilidad de asistir al laboratorio de inmunohematología. Allí en el práctico, para contarles a los compañeros que no participaron, se hizo una técnica de clasificación AB0 y RH, utilizando los reactivos que utilizamos comercialmente y habitualmente en nuestro laboratorio. Y también allí se abordó la importancia que tiene el sistema B0 a la hora de la transfusión de sangre. El sistema B0, como ustedes saben, quizás muchos de ustedes tienen conocimiento de su grupo sanguíneo, quizás otros no, pero siempre hablamos de O positivo, A positivo, pero no sabemos mucho de qué se trata, ¿verdad? Y esa palabra positivo o negativo hace referencia a otro antígeno de otro sistema de grupo sanguíneo, que es el RH-D, el antígeno D, es el que le da el carácter de positivo o negativo. Cuando hablamos de A, B o 0 o AB, hace referencia al sistema AB0. Pero no nos quedamos con esos dos sistemas, sino que hay hoy día 48 sistemas reconocidos por la ISBT, que es la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre, que es quien define la política en cuanto a la caracterización de los grupos sanguíneos, y es un conocimiento que está en permanente crecimiento. Es decir, estos datos son actualizados en octubre del 2024, pero actualmente se está trabajando e investigando otros antígenos sobre la membrana del glóbulo rojo que podrían estar determinando nuevos grupos sanguíneos. Y esto genera una gran complejidad a la hora de transfundir a un paciente, ¿no? Porque nosotros transfundimos AB0 RHD compatible, pero esos antígenos sobre la membrana del glóbulo rojo pueden generar una respuesta inmunitaria en un individuo que recibe una transfusión, y eso implica de que a la hora de transfundir a ese paciente yo tenga que buscar sangre compatible, es decir, que carezca de ese antígeno contra el cual el individuo genera un anticuerpo. La idea de hoy es iniciar lo que es lo básico para entender lo que es un sistema de grupos sanguíneos. Y para adentrarnos en el tema es importante hablar un poco de historia. Al principio, en el año 1628, se describe por primera vez lo que es la circulación sanguínea. Si bien en el año 1600, al principio del 1600, eh, se había descrito por René Descartes en un libro donde hablaba del cuerpo humano, describía lo que es la circulación sanguínea, hablaba de los vasos sanguíneos y hablaba también como el centro de la circulación, el corazón, ¿sí? Como una bomba que llevaba nutrientes a las distintas partes del organismo. En el año 1818 se ha reportado de la primera transfusión de sangre exitosa. Es decir, un individuo fue transfundido y no tuvo reacciones graves. De hecho, fue favorable para ese paciente, pero antes de llegar a este evento ocurrieron varias desgracias, ¿no? En el 1500, por ejemplo, y hay reportes de comunidades antiguas donde se intentó la transfusión de sangre y los desenlaces fueron graves o incluso generaron la muerte de esos pacientes. Para contarle un poco, se probó transfundir leche a los individuos, sangre de niños, se les tomaba la sangre a los antiguos egipcios, perdón, de las comunidades más pudientes, en donde tenían enfermedades, y como método para tratar de revertir esa situación se utilizaba la sangre de niños, y también los desenlaces fueron letales para esos individuos. Y hasta entonces se desconocía el porqué, ¿no? de esos desenlaces cuando se transfundía sangre, sobre todo. Cuando se transfundía leche ya sabemos el porqué, ¿verdad? No tiene mucha lógica. Pero cuando se transfundía sangre, pasaban cosas que no se lograban interpretar hasta entonces. En el año 1900, Carl Steiner descubre el grupo AB0, realizando algunos experimentos que vamos a abordar en este teórico. El sistema B0, como les mencionaba al principio, es el sistema más importante para la medicina transfusional,
seguido del sistema RH, que fue descubierto en el año 1939 por Levin y sus colaboradores, quienes eh, pudieron identificar este grupo sanguíneo en una reacción de un recién nacido que nació con anemia y detectó sobre la membrana del glóbulo rojo un anticuerpo que posteriormente pudieron determinar que era contra el antígeno D. Bueno, como le decía, en el siglo XX, las transfusiones de sangre se intentaron, previo a esto, se intentaron de forma sin éxito, donde las reacciones fueron graves y ocasionaron la muerte, y se desconocía el porqué, ¿no? de esa situación que se generaba. Transfundían sangre, físicamente la sangre eran iguales, o sea, de un individuo a otro, pero cuando lo transfundían, veían que ese individuo despertaba una reacción post-transfusional que en muchos casos terminó ocasionándole la muerte. En el año 1900, Carla Steiner realiza un experimento que fue revolucionario para el entonces y que hoy le da la denominación del padre de la inmunohematología debido al descubrimiento que realizó. Tomó sangre de 6 personas, la separó, por un lado los glóbulos rojos, por el otro el plasma, y realizó combinaciones, ¿no? O sea, tomó la sangre de uno, los glóbulos rojos de uno, el plasma de otro, los mezcló y así sucesivamente, realizando varias combinaciones y vio que en algunos casos la sangre aglutinaba y también se generaba hemólisis, es decir, la destrucción de los glóbulos rojos. En otros casos no pasaba nada. Y fue ahí que entonces pudo determinar los grupos sanguíneos. Determinó el grupo A, que no reaccionaba con el plasma de individuos B, el grupo B, que no reaccionaba con el plasma de individuos A, y el grupo C, que posteriormente fue llamado grupo 0, que no reaccionaba con el plasma ni del grupo A ni del grupo B. Después, 2 colaboradores de Carla Steiner descubrieron el grupo AB, que ¿qué piensan ustedes? ¿Reaccionaba con el plasma A y B de los individuos A y B? El grupo A reaccionaba con el plasma B. Un individuo B reaccionaba con el plasma A. Cuando hablo de reacciones, es que había una aglutinación, ¿sí? El C no reaccionaba con ninguno porque no poseía antígenos sobre la membrana del glóbulo rojo. El grupo AB, ¿qué pasa? ¿Debería de reaccionar con qué? Con ambos dos, ¿verdad? Porque tiene sobre la membrana los antígenos A y antígeno B. ¿Qué es lo que estaba pasando en el plasma? ¿Qué es lo que había en el plasma? ¿Por qué se generaba esa reacción? Anticuerpos, muy bien. Lo que pudo determinar Carla Steiner fue que en el plasma de los individuos se encontraban anticuerpos de forma natural que reaccionaban con esos glóbulos rojos a los cuales enfrentaba, ¿verdad? Y que en la membrana del glóbulo rojo poseía antígenos con los cuales se podía visualizar. Y allí vemos alguna imagen donde vemos ese experimento, donde hay en el primer experimento de arriba, a mano derecha no vemos reacción y en mano izquierda no hay reacción, ¿sí? Y fue haciendo mezclas de sangre y pudo determinar esto. Y para hablar de grupo sanguíneo no podemos omitir algunos conceptos básicos de la genética, ¿sí? Para hablar de los grupos sanguíneos no podemos desconocer el rol que ocupa la genética, que es la rama de la ciencia que estudia la herencia de los seres vivos, ¿verdad? Y los genes son la unidad de herencia básica constituida por el ADN, que contienen la información que posteriormente se traduce en proteínas y hacen a la esencia del individuo. Los alelos son la diferencia, o sea, o mejor dicho, los diferentes
genes que pueden codificarse en un mismo locus genético, es decir, la misma posición dentro del cromosoma. Por ejemplo, bajándolo a tierra y hablando del grupo sanguíneo, tenemos el alelo A, el alelo B, que codifica los distintos sistemas, y el alelo 0, perdón, que codifica para los distintos sistemas. Si yo heredo de un progenitor el alelo A y de mi otro progenitor el alelo A, mi grupo sanguíneo va a ser A. ¿Sí? Después vamos a ver que no es tan sencillo, porque si yo heredo 0 de uno de mis padres y el A del otro, voy a ser de grupo A porque el 0 es recesivo. Y el locus genético es la posición física en la cual se encuentra ese gen que codifica, como decíamos, para los grupos sanguíneos. El genotipo es lo que yo heredo, ¿sí? La información que yo poseo en mi ADN que proviene de mis progenitores. El fenotipo es lo que yo voy a expresar. Como les decía recién, yo puedo heredar el grupo A de mi madre, el grupo 0 de mi padre, pero yo voy a expresar el grupo A. Por lo tanto, el fenotipo de ese individuo va a ser A. Y nosotros cuando hacemos clasificación de grupos sanguíneos, lo hacemos a través del fenotipo, es decir, buscamos lo que expresa el individuo, no buscamos el genotipo, que sí se podría hacer, pero no es la acción primaria de los laboratorios de inmunohematología, sino que la genética la utilizamos para algunos casos particulares donde no se puede determinar de forma serológica, es decir, buscando el fenotipo, no podemos determinar el grupo sanguíneo de un individuo, vamos al genotipo, es decir, a la información genética del individuo para determinar el grupo sanguíneo. ¿Se va entendiendo por ahora? ¿O voy muy rápido? Si voy muy rápido me freno. Y como le decía, el cromosoma es la organización del ADN que está en el núcleo celular. Allí está toda la información para la codificación de las proteínas que hacen al individuo. La parte del cromosoma, perdón, la parte del cromosoma que posee el código para la secuenciación de ácidos aminados se le llama alelo, lo que le mencionaba. O será o B, dependiendo de la información que está allí presente, es lo que va a determinar mi carácter. Durante la reproducción, recibo información genética de ambos progenitores, ¿verdad? Es decir, que el individuo, el nuevo individuo, va a ser genéticamente distinto a los progenitores. Y aquí, como ejemplo, el sistema B0 se encuentra en la posición cromosomal 9q34.1, Q34.2. El gen que rige el sistema B0 se le llama AB0. En tanto, el sistema RH se encuentra en la posición 1q36.2, P34, y los genes que rigen el sistema B0 es el RHD y RHCE. Bueno, los alelos, como les mencionaba, es el carácter que heredamos. Y aquí hay una tabla que está muy buena para ver eso que mencionaba, que se los ilustra de mejor manera, ¿no? De mi madre yo heredo el grupo A, de mi padre voy a heredar el grupo A. El genotipo de ese individuo va a ser AA. El fenotipo, el grupo sanguíneo, va a ser A. Si heredo de mi madre el grupo A, de mi padre el grupo B, el genotipo, perdón, va a ser AB y el fenotipo de este individuo va a ser AB. En tanto, si yo heredo de mi madre el grupo A, de mi padre el grupo 0, mi genotipo va a ser A0, pero mi grupo sanguíneo va a ser A, porque el 0 es recesivo y el A y B son codominantes. Por eso, cuando yo heredo ambos dos, mi grupo sanguíneo va a ser AB. Y así sucesivamente las demás combinaciones, ¿verdad? Yo les mencionaba anteriormente la ISBT, que es la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre. Ellos que nos rigen en cuanto a los grupos sanguíneos conocidos,
los investigadores del mundo tienen que cumplir algunas etapas para determinar de que se ha descubierto un nuevo grupo sanguíneo, que es la secuenciación del gen que lo rige y también determinar la diferencia a los otros genes que ya codifican o que ya determinan otros grupos sanguíneos, ¿sí? En cuanto a esta diferencia que yo les mencionaba, la ICBT habla del polimorfismo de los grupos sanguíneos, es decir, cuando yo tengo múltiples antígenos que están dentro del mismo sistema de grupo sanguíneo, hablamos del polimorfismo de ese grupo sanguíneo. Cuanto más antígenos yo posea dentro de un mismo sistema de grupo sanguíneo, se habla de que es más tiene más polimorfismo que otros sistemas. Y hoy el sistema con mayor polimorfismo que conocemos es el sistema de RH, que lo vamos a mencionar más adelante. Esto es un poco más de lo que le mencionaba, ¿verdad? Los rasgos que heredamos provienen de nuestros progenitores, que esa información genética que está en el cromosoma, en el núcleo celular, determina nuestras características físicas, por ejemplo, el color de pelo, color de ojos, el color de piel, y toda la información, y además los antígenos que van a estar sobre la membrana del glóbulo rojo. Y la herencia de grupo sanguíneo, esta que le mencionaba, es decir, mi padre es A, mi madre es A, voy a ser de grupo A, es una herencia mendeliana básica. Se rige por la ley de Mendel, donde dependiendo de dónde se encuentre el gen que rige el sistema de grupo sanguíneo, va a determinar su modalidad de herencia, si es autosómico o si está en el cromosoma X, es decir, en el cromosoma sexual. Y el carácter de dominante o codominante, ¿sí? Como le decía, el cero es recesivo y el A y B es codominante. Por ende, dependiendo de la combinación que yo tenga de mis progenitores, será el grupo sanguíneo que yo posea. Y esto de grupo sanguíneo se da así en el grupo, en el sistema B0, pero se da en los otros grupos sanguíneos. Y al principio de los tiempos, cuando se conoció la genética de los grupos sanguíneos, se utilizaban para determinar la paternidad como método no recomendable hoy día, donde se hacía un fenotipo extendido del recién nacido y se comparaba con ambos progenitores y se determinaba si era hijo o no del progenitor en cuestión, ¿sí? O cuestionado, mejor dicho. Hoy día no es un sistema recomendable, pero sí podríamos, si hay grandes diferencias, podríamos decir eh, tajantemente de que no es hijo de, pero no podríamos confirmarlo, ¿sí? La inmunogenética es una rama que nace a raíz de estos eventos que se generaron en cuanto a la transfusión de sangre, donde se veía que había una respuesta inmunitaria por parte de los individuos cuando se enfrentaban a antígenos que no poseían. Eh, Estudia la genética, es decir, los caracteres que yo heredo y la capacidad que tienen esos caracteres heredados de despertar una respuesta inmunitaria. Muy bien. Y para hablar de esa respuesta inmunitaria que se da ante la exposición a antígenos de la membrana del glóbulo rojo, tenemos que hablar de la inmunidad, ¿sí? La inmunidad es la constitución de células y moléculas que nos defienden ante la exposición a alguna sustancia que detectamos como extraña, ¿verdad? Y los antígenos que no poseemos son detectados como extraños a la hora cuando nos exponemos en una transfusión de sangre. No siempre vamos a despertar una respuesta inmunitaria, pero puede que genere, ¿sí? No es que yo deba recibir sangre con todos los antígenos, o mejor dicho, que carezca de todos los antígenos que yo carezco. No es necesario.
Eso depende de cada uno de los organismos, no todos son respondedores, así le denominamos a los individuos que generan anticuerpos contra antígenos que no poseen. Generalmente nosotros transfundimos y la capacidad de respuesta inmunitaria anda alrededor del 2%, 3%, es decir, 2-3% de todos los individuos transfundidos genera una respuesta inmunitaria, es decir, genera anticuerpos contra antígenos que no poseen. Salvo en algunos casos particulares donde los pacientes son politransfundidos, es decir, reciben muchísimas transfusiones, esos son más propensos a que su sistema inmunitario genere anticuerpos. Nosotros tenemos dos barreras en cuanto a la protección, que es la innata, que no requiere una exposición previa al patógeno, es inespecífica, y ahí tenemos las barreras como son la piel, las mucosas, la respuesta inflamatoria y el sistema de complemento. Esta es la primera defensa de nuestro organismo ante la exposición a algún patógeno, ¿sí? Y después tenemos la adquirida, que requiere una exposición previa al patógeno, es específica, es decir, va directo a atacar ese patógeno puntual que ha despertado la respuesta inmunitaria. Está mediada por células de la inmunidad y en una respuesta también humoral, es decir, mediada por anticuerpos. Y cuando hablamos de antígenos, es todo aquello que pueda despertar una respuesta inmunitaria, ¿sí? Que puede estar en un virus, una bacteria o en la membrana del glóbulo rojo. Y en la membrana del glóbulo rojo, los antígenos se encuentran sobre proteínas que cumplen alguna función sobre la membrana del glóbulo rojo. Vemos proteínas que tienen un único paso sobre la membrana, otras que tienen múltiples pasos, otras que son proteínas de superficie, ¿sí? Y aquí vemos, por ejemplo, en este esquema que nos muestra algunos sistemas de grupos sanguíneos que se encuentran en determinadas proteínas, ¿sí? El sistema RH se encuentra en una proteína de múltiples pasos, el sistema KEL de un único paso, el Lewis y el MNS también, y después tenemos de proteínas de membrana como el Cromer, ¿sí? Ahí vemos algunos de los sistemas de grupos sanguíneos, son muchísimos más, que después les voy a compartir una tabla para que ustedes vean la magnitud de complejidad que tiene el tema. Los anticuerpos son proteínas producidas por los linfocitos B para nuestra defensa. En ese primer contacto que nosotros tenemos vamos a hablar ahora específicamente de grupo sanguíneo, de ese antígeno que no poseo, mi sistema inmunitario lo reconoce y genera una respuesta humoral, es decir, una respuesta de una producción de anticuerpos que después van a atacar esos glóbulos rojos que poseen el antígeno contra el cual van dirigidos. Los anticuerpos tienen una estructura bien compleja, ¿sí? Tiene una cadena pesada y dos livianas, ¿sí? La cadena pesada tiene una fracción que es constante, que la comparten todas las inmunoglobulinas de esa clase. Vamos a ver que tenemos múltiples clases. Tenemos la IgG, IgA, IgD, IgE, IgM. Y dependiendo de qué clase es, va a compartir esa fracción constante. Lo que sí va a variar es el sitio de unión al antígeno, es decir, un anticuerpo dirigido contra el antígeno A no va a ser lo mismo que un antígeno dirigido contra el antígeno B. Ese sitio de unión, que es el paratope del anticuerpo, va a reconocer el epítope, que el epítope es la fracción del antígeno reconocible por ese anticuerpo. Y aquí tenemos los distintos tipos de anticuerpos que poseemos, de inmunoglobulinas. Tenemos la IgA, que se encuentra en las mucosas y en las secreciones, como la saliva. Y también, es decir, es importante manifestar de que protegen frente a la colonización de patógenos. La IgD es parte de los receptores de los linfocitos B, activan los basófilos y los macrófagos. Las IgE protegen frente a parásitos y también son responsables de la respuesta alérgica.
Las IgG son la más abundante del organismo en la circulación sanguínea. Pueden atravesar la placenta y llegar al feto. Esto es bien importante, porque cuando el anticuerpo que se genera por un individuo es de clase IgG y si es una mujer embarazada, puede atravesar la placenta. Por lo tanto, allí hay un riesgo hacia el feto, ¿no? Estos anticuerpos de clase IgG son la respuesta secundaria. Cuando hay una respuesta primaria inmunológica, generalmente los anticuerpos que se generan son las IgM, que pueden ser, están circulando en la sangre, pueden estar en las secreciones, son los marcadores de los linfocitos B, son las más abundantes en la etapa temprana de la respuesta inmunitaria. Después que pasa el tiempo, las células productoras de anticuerpos van generando de clase IgG, que son las que se perpetúan en el tiempo y pueden ser detectables como, por ejemplo, hasta los 10 años posteriores a ese contacto con el antígeno. Para la hemoterapia, la medicina transfusional, los tipos de inmunoglobulina más importantes son las IgMs y las IgG, es decir, la respuesta primaria y además las IgG por la capacidad que tienen en algunos casos de activar el complemento o de marcar los glóbulos rojos para su posterior destrucción fuera de la circulación sanguínea, como es en el vaso o en el hígado. Las IgG, como le mencionaba, tienen la capacidad de atravesar la barrera transplacentaria, cosa que no pueden hacer las IgM por su tamaño molecular. Y las IgG además tienen un factor que los favorece, que es que posee receptores, la membrana transplacentaria, que ayudan a ese pasaje. Y la rama de la hematología que estudia la reacción antígeno-anticuerpo, determina los grupos sanguíneos y demás, es la inmunohematología. La inmunohematología determina los grupos sanguíneos, eh, busca prevenir las reacciones transfusionales y además estudia los conflictos que se generan entre la madre y el feto cuando está mediada por anticuerpos antieritrocitarios. Y bueno, para hablar de grupos sanguíneos y sistema de grupos sanguíneos, vamos a referirnos a la definición que da la ICBT sobre sistema de grupos sanguíneos, que dice que el sistema perdón, son sistemas de uno o más antígenos gobernados por un solo gen o un complejo de dos o más genes homólogos. Estos están estrechamente vinculados. Cada sistema es genéticamente distinto a todos los demás, es decir, a todos los ya conocidos. Para que la ICBT acepte un nuevo sistema de grupo sanguíneo, debe pasar por distintas etapas, que es la secuenciación de la información, confirmarse el fenotipo, es decir, el carácter que se ha determinado, para poderse incluir como nuevo sistema de grupos sanguíneos. Lo más importante es que tiene que ser genéticamente distinto a todo lo ya conocido. Pues si tiene alguna similitud genética, ese antígeno reconocido quizás no es un nuevo sistema de grupos sanguíneos, sino que pertenece a un sistema de grupos sanguíneos ya conocido y ese antígeno va a ser incorporado a un sistema ya establecido por la ISBT. El término grupo sanguíneo se refiere a la combinación de antígenos de superficie de los glóbulos rojos, es decir, el antígeno que está sobre la membrana del glóbulo rojo determina el grupo sanguíneo de los individuos. Los antígenos son sitios específicos determinados en distintas proteínas, glicoproteínas, lípidos sobre la membrana del glóbulo rojo, como les mostraba en las imágenes recién. Es decir, los antígenos pueden ser carbohidratos, proteínas, que están sobre estas estructuras de la membrana que pueden ser reconocidas por anticuerpos. Al principio de los tiempos,
antes de que la genética avanzara y que se universalizara como está hoy en día, los sistemas de grupos sanguíneos comenzaba el estudio a través de una respuesta inmunitaria de un individuo que era transfundido. Un individuo se transfundía, generaba una respuesta inmunitaria, se veía que tenía un anticuerpo y posterior a ese anticuerpo es que se empezaba a buscar el antígeno responsable de esa respuesta inmunitaria. Hoy día que la genética ya ha avanzado muchísimo, muchos de los grupos sanguíneos se han determinado primero genéticamente y posteriormente se han descritos anticuerpos que se han generado a través de la exposición a ese antígeno. De hecho, hay antígenos descriptos que aún no hay individuos que hayan generado anticuerpos contra ellos. Esta es la información que les mencionaba al principio. Actualmente hay 48 sistemas de grupos sanguíneos reconocidos, reconociéndose actualmente 366 antígenos. Esto es una actualización de octubre del 2024. Los 48 sistemas de grupos sanguíneos están gobernados por 52 genes. Y además la ISBT mantiene un grupo de antígenos que hasta el momento no se han podido determinar la composición genética de los mismos y los mantiene en colecciones, las cuales hoy están constituidas, son dos colecciones, las 701 y las 700, ese es el nombre que se le ha brindado, que aún días se siguen estudiando para ver la procedencia de esos antígenos. Es decir, si pertenecen a algún sistema de grupos sanguíneos ya conocido o se va a codificar o se va a determinar un nuevo sistema y se incorporará. Esta planilla muestra los sistemas de grupos sanguíneos. El sistema número 1, la ICBT le da un número a cada uno de los sistemas, el nombre del sistema, eh, el gen que lo rige, también nos brinda la localización, es decir, el locus genético. Y aquí vemos que nosotros hablamos de AB0 cuando hablamos de grupo sanguíneo habitualmente, que es el número 1, y el RH, que es el 4. Después tenemos el MNS, el P1PK, Lutheran, Kell, Lewis, Duffy, Kidd. Para mencionar lo más importante y los que nosotros habitualmente vemos anticuerpos generados por individuos transfundidos, son los del sistema RH, Kell, Duffy y el KID. Esos son los más importantes actualmente, donde podemos ver habitualmente cuando hay una respuesta inmunitaria, los anticuerpos van dirigidos contra antígenos que poseen estos sistemas. Aquí vemos otros más raros. De hecho, a veces cuando un individuo genera un anticuerpo contra algún sistema eh, de estos que no les mencioné, se vuelve bastante complejo con las herramientas que contamos en los laboratorios de inmunohematología a nivel nacional y eso implica de que a veces muestra de algún paciente tiene que ser enviada al exterior para estudiar, ¿sí? Aquí vemos los 48 sistemas de grupos sanguíneos. Y esta tabla nos muestra los antígenos más importantes de cada uno de los sistemas. Vemos el número 1, que tiene los antígenos A, B, AB y A1, que A1 al principio la bibliografía hablaba de que era un subgrupo del sistema A. Hoy podemos determinar de que la composición de ese antígeno es distinto al antígeno A y de hecho los individuos A2 pueden generar anti-A1, es decir, nosotros habitualmente cuando fenotipamos a los individuos los hacemos todo dentro del mismo grupo, es decir, grupo A. No hacemos la diferenciación entre A1 y A2, pero sin embargo, cuando se exponen a la sangre, los A2 se exponen a sangre A1, pueden generar una respuesta inmunitaria. Y ahí también genera alguna complejidad porque es algo que no esperamos encontrar en el laboratorio. Decimos, ¿cómo si este individuo es A? ¿Por qué tiene anti-A? Y ahí vemos que haciendo algunas pruebas secundarias, que se trata de una 2 y ha generado un anti-A1.
Aquí vemos otros antígenos. Volví para atrás porque quería mencionar los del RH también, que son importantes. El D, como les mencionaba, que es el que determina si soy positivo o negativo. Después tenemos E grande, C chica y E chica como los antígenos más importantes. Estos antígenos del sistema RH son importantes en la medicina obstétrica porque las embarazadas pueden generar anticuerpos dirigidos contra estos antígenos por una exposición a un embarazo previo o alguna transfusión, y si el feto posee este antígeno, esos anticuerpos que posee la madre pueden podrían atravesar la placenta y atacar los glóbulos rojos fetales y generar una anemia fetal que puede ser de gravedad, incluso podría requerir la transfusión intrauterina. ¿Ustedes han escuchado hablar de la inmunoprofilaxis anti-D? ¿Alguno de ustedes? Sí. Se le da a las embarazadas, exactamente. La inmunoprofilaxis anti-D son anticuerpos anti-D que lo que procura es que la madre, si es RHD negativa, no se inmunice para el antígeno D. Es decir, si el progenitor es D positivo, el feto tiene serias posibilidades de ser D positivo, y si la madre es D negativa, podría, porque hay un pasaje de sangre fetal hacia la circulación materna, podría generar la sensibilización de la madre y generar un anticuerpo anti-D, y esos anticuerpos acortar la sobrevida de los glóbulos rojos fetales y generar una anemia que en muchos casos es de gravedad. Gracias a la inmunoprofilaxis, esta inmunización anti-D eh, ha ido disminuyendo. Hoy día creo que la inmunización se da en un 0,2% de la población y se da principalmente en embarazos no controlados debidamente. Como le decía al principio, los anticuerpos al principio de los tiempos regían y determinaban los grupos sanguíneos. Estos anticuerpos pueden ser aloanticuerpo, es decir, anticuerpo dirigido contra antígeno que no poseo; autoanticuerpo, anticuerpo dirigido contra antígenos propios, y esto es patológico, es decir, es una enfermedad autoinmune. Yo genero autoanticuerpos que destruyen mis propios glóbulos rojos, que pueden generar una anemia, las cuales se denomina anemia hemolítica autoinmunes. Y los anticuerpos heterólogos, que son anticuerpos dirigidos contra antígenos de otra especie. Los aloanticuerpos pueden ser clasificados naturales o inmunes. Los anticuerpos naturales son generados por el individuo ante la exposición al medio. No es necesaria una exposición al antígeno directamente. En los primeros meses de vida, los individuos generan anticuerpos naturales que son los del sistema B0. Los del sistema B0 eh, no necesitan de una exposición al antígeno. Es decir, yo no necesito haberme expuesto al antígeno A y antígeno B para tener anticuerpos. Es decir, no necesito de una transfusión de sangre. Por eso, ustedes recuerdan el estudio que realizó Karl Steiner, que veía aglutinación. Se da por este fenómeno, porque habían anticuerpos en ese plasma que enfrentó con los glóbulos rojos de otro individuo y generaron la aglutinación. Esos anticuerpos son de clase IgM. Los anticuerpos de clase IgM tienen la capacidad por sí solo de cumplir las dos etapas de la aglutinación, que es la sensibilización en primera instancia, que es la unión del antígeno con el anticuerpo, y la aglutinación propiamente dicha, que es la visión de ese agregado de glóbulos rojos. En esto también yace la importancia del sistema B0. Es decir, yo no necesito exponer al individuo para que genere anticuerpos, ya están allí. Si yo transfundo a ese individuo de forma incompatible, esos anticuerpos rápidamente van a destruir los glóbulos rojos. Y son de clase IgM, que los anticuerpos de clase IgM tienen la capacidad de activar el complemento. Es decir, la hemólisis que van a generar los anticuerpos de clase IgM son intravasculares, y esto va a generar un deterioro multiorgánico que puede llevar al individuo a la muerte. ¿Alguna pregunta hasta ahora?
Los anticuerpos se pueden definir también como regulares o irregulares. Los anticuerpos regulares son los que yo espero encontrar allí. Es decir, si un individuo es A, yo espero que ese individuo en su plasma, de forma natural, posea anti-B. Si un individuo es B, espero encontrar en su plasma anti-A de forma natural. Y si un individuo es 0, en su plasma tendrá anti-A, anti-B y anti-AB en su plasma de forma natural. En tanto, los anticuerpos irregulares son los que yo no espero encontrar allí. Es decir, que un individuo no debería tenerlo de forma natural, no tendría que estar allí presente. Y estos se generan ante la exposición al antígeno que no poseo. Y la exposición a esos antígenos puede ser de distintas formas. Para mencionarle algunos ejemplos de estos anticuerpos irregulares, el anti-A1, el anti-M, anti-N, anti-P1, anti-E, anti-D, etc. Bien, esto como le mencionaba, para que se produzcan los anticuerpos inmunes o adquiridos, necesito de la exposición al antígeno que no poseo, es decir, mi organismo se enfrenta a un antígeno que no posee, lo reconoce como extraño, genera una respuesta primaria de clase IgM. Posteriormente, las células productoras de anticuerpos van a generar IgG que van a estar presentes en mi plasma permanentemente. Se ha visto de que los anticuerpos posterior al contacto y la generación de esos anticuerpos pueden permanecer por 10 años y después empieza a decaer el título de anticuerpos. Es decir, que esos anticuerpos van a estar allí expectantes de que si recibe nuevamente una transfusión incompatible va a destruir rápidamente esos antígenos, es decir, los glóbulos rojos transfundidos. Y por más que se vuelva indetectable posterior a los 10 años, nosotros mantenemos registro de cada uno de los pacientes transfundidos y que tienen anticuerpos irregulares, porque por más que sean indetectables, yo debo respetar esos anticuerpos, es decir, tiene que ser antígeno negativo a la hora de transfundir, porque las células de memoria están allí presentes y cuando se enfrenten nuevamente a ese antígeno contra el cual ha generado una respuesta inmunitaria, los títulos van a elevarse rápidamente y va a destruir los glóbulos rojos circulantes transfundidos. Y la exposición que habitualmente se da y da lugar a la respuesta inmunitaria puede ser por embarazos, por droga intravenosa, es decir, cuando los individuos comparten jeringas. Lo comparto con otra persona, en esa jeringa puede haber glóbulos rojos y cuando me inyecto estoy también, a pesar de la droga, transmitiéndose glóbulos rojos que pueden generar la sensibilización del individuo. Y después los trasplantes de órganos sólidos, porque hay sistemas de grupos sanguíneos que son histosanguíneos, es decir, están presentes en la sangre, en las células sanguíneas, pero también en algunos tejidos de algunos órganos. Y por lo tanto, esos órganos también pueden ser productores de anticuerpos. Y después la transfusión de componentes sanguíneos como excelencia, ¿verdad? Y aquí tenemos la sangre desplamatizada, las plaquetas. Y los anticuerpos, los aloanticuerpos tienen significancia clínica. ¿Por qué tienen significancia clínica? Porque pueden generar respuesta hemolítica posttransfusional o enfermedad hemolítica feto-neonatal, que es lo que les mencionaba, la destrucción de los glóbulos rojos fetales por ese anticuerpo materno que atraviesa la placenta y acorta la vida de los glóbulos rojos. No todos los anticuerpos van a generar el mismo grado de gravedad en cuanto a la reacción, ¿sí? Hay algunos que son moderadas, leves y otras que pueden ser severas y en algunos casos ocasionar la muerte del paciente. Y todo esto que les mencionaba son estudios que se realizan en los laboratorios de inmunohematología. Los laboratorios de inmunohematología tienen como tarea determinar los grupos sanguíneos, AB0, RH, y además se realiza un screening de anticuerpos irregulares, es decir, la búsqueda de esos anticuerpos que yo no espero encontrar allí, que se realiza a través de
Células comerciales, aquí vemos esta imagen que representa un panel de 3 células, célula 1, célula 2, célula 3. Cada una de esas células están ampliamente fenotipadas para los antígenos más importantes. A nosotros, el fabricante nos brinda con esos pocillos, con esos glóbulos rojos, una cartilla donde nos dice qué antígeno tiene cada una de las células. Si nosotros tenemos reacción, y aquí vemos 2 reacciones positivas y una negativa, es decir, los glóbulos rojos cuando quedan atrapados, quiere decir que la reacción fue positiva en esta plataforma que es precipitación en gel. Quiere decir que el plasma del individuo que yo iba a transfundir lo enfrenté a estas células y hubo reacción. Quiere decir que el individuo tiene anticuerpos dirigidos contra antígenos expresados en esos 2 pocillos y no está presente en el tercer pocillo. Es decir, en la célula número 3, el antígeno que me generó la reacción no está presente. Vale destacar que estas células son de grupo cero, es decir, el sistema B0 no va a jugar en esta reacción porque si yo uso células A, yo sé que hay anticuerpos de forma natural. Cuando uso el plasma de un individuo B para hacerle el screen, me va siempre positivo. Por eso usamos células cero, ¿sí? Esto se lo explico así a grandes rasgos porque es bastante complejo de entender, pero es importante que ustedes sepan de que se realiza un estudio en el cual se rastrea la presencia de anticuerpos irregulares. Es decir, cuando yo hablo de anticuerpos irregulares, hablo de todos los anticuerpos diferentes a los del sistema B0, que son los que yo sí espero encontrar allí, ¿sí? Que esos son los regulares naturales. Yo hago este screening y lo detecto. Me da positivo, entonces tengo que seguir estudiando. Y para seguir estudiando ese paciente tengo que utilizar más células. Uso paneles de 11 células, incluso hay paneles comerciales de hasta 11 células que tienen determinadas combinaciones de antígeno y esas combinaciones de antígeno me permiten, luego de que yo hago una lectura, porque voy a tener células que son reactivas y otras que no son reactivas, en base a ese patrón de aglutinación voy a poder determinar la especificidad. Y cuando hablo de especificidad del anticuerpo, hablo contra qué antígeno va dirigido ese anticuerpo. ¿Y por qué es importante determinar la especificidad de ese anticuerpo? Porque yo a la hora de transfundirlo tengo que buscar sangre que carezca de ese antígeno. Entonces, ¿qué tengo que hacer con la sangre? Fenotiparla. Determinar de que el fenotipo de esa sangre sea compatible con el paciente, es decir, que no tenga el antígeno contra el cual el individuo ha generado un anticuerpo. Vamos a poner un ejemplo. Un individuo generó un anti-A, perdón, un anti-E grande. Yo lo logré, hice el screening, me dio positivo, hice la identificación, determiné la especificidad del anticuerpo. Lo que yo tengo que hacer ahora es buscarle sangre compatible, es decir, tengo que fenotipar, ver si en la membrana del glóbulo rojo los donantes tienen o no tienen ese antígeno. Los que no tengan ese antígeno y sean grupo sanguíneo AB0, RH compatible, lo voy a utilizar para transfundir a ese paciente con una prueba de compatibilidad previa, que no se la voy a mencionar ahora. Esto ya se lo mencionaba. Bien, ¿y cómo se realizan las reacciones? Y esto quizás los que participaron en los prácticos lo pudieron determinar. Las reacciones utilizadas en los laboratorios de inmunohematología se basan en 2 grandes grupos, que es la hemólisis, es decir, la destrucción de los glóbulos rojos, y la aglutinación. Principalmente las reacciones las visualizamos por aglutinación. Cuando nosotros tenemos aglutinación, es una reacción positiva. Y para que haya aglutinación, tienen que cumplirse 2 principios básicos, que es la presencia del anticuerpo y la presencia del antígeno. Si carezco de uno de los dos, no voy a tener reacción positiva. Por lo tanto, siempre además tengo una cosa conocida y otra por conocer. Como le decía, en las células, el fabricante me dice qué antígenos tiene, es decir, es la parte conocida. Lo que desconozco es lo que hay en el plasma del paciente. Ahora, cuando yo quiero fenotipar a un individuo, es decir, ver qué tiene sobre la membrana del glóbulo rojo, lo que conozco son los reactivos comerciales. Es decir, que yo adquiero en el mercado anti-E, anti-C chica y así sucesivamente, reactivos, o sea, anticuerpo dirigido contra determinados antígenos. Y cuando yo necesito buscar sangre compatible para determinado paciente, utilizo
ese reactivo y veo si hay reacción positiva o si la reacción es negativa. Si la reacción es positiva, lo que está pasando es esto. El anticuerpo reconoció el antígeno y aglutinó. Aquí vemos reactivos comerciales de anticuerpos que utilizamos comúnmente en nuestro laboratorio: anti-A, anti-B, anti-AB, anti-D, y un control que me evalúa el reactivo anti-D. Y allí vemos reacciones, ¿no? El primer individuo es de grupo A porque aquí pusieron anti-B, anti-A, anti-AB y anti-D. Es decir, que hubo reacción con el anti-A. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué hay sobre la membrana del glóbulo rojo? Lo que hicieron el práctico, antígeno A. Muy bien. Y reaccionó el D también, ¿verdad? Reaccionó el D, entonces que es A positivo. En el caso de abajo, vemos que hay reacción con el anti-B, por lo tanto es de grupo B. Aquí vemos reacción en anti-A y anti-B. Acá se lo estoy diciendo por los colores porque lo pusieron mal. El control va después, pero está. Aquí vemos que es azul, por lo tanto reacciona con el anti-A, reacciona con el anti-B, que es el amarillo, y el último es el D. Es decir, que el individuo ese es AB. En la membrana del glóbulo rojo tiene antígeno A y tiene antígeno B, y además tiene el antígeno D. Y en el de abajo, ¿qué está pasando? ¿Eh? No reacciona, muy bien. Entonces, ¿qué no encontramos? No hay antígenos, muy bien. ¿Qué grupo es? Allí lo dice, pero ¿es positivo o negativo? Negativo, muy bien. Es O negativo, es decir, no tiene antígenos del sistema B0 ni tampoco tiene el sistema D. Las características de la reacción antígeno-anticuerpo son muy importantes a la hora de trabajar en nuestro laboratorio de inmunohematología, porque nosotros trabajamos sobre estos principios, que es la espontaneidad de la reacción, es decir, no necesita una fuerza externa. Cuando yo enfrento el antígeno y el anticuerpo, va a haber reacción si las condiciones están dadas. La especificidad, es decir, la capacidad que tiene un anticuerpo de reconocer un único antígeno. No va a haber una reacción de, lo más probable que sea fulano de tal el antígeno, no. Ese anticuerpo tiene una especificidad y esa especificidad es el antígeno contra el cual va dirigido. La reversibilidad. Esto habla de que la reacción puede ser revertida. Hay algunas técnicas que nosotros usamos en el laboratorio que necesitamos, luego de una reacción positiva, volver a despegar el anticuerpo del antígeno, porque necesitamos seguir estudiando ese glóbulo rojo. Y si tienes anticuerpo adherido a la membrana, nos va a dificultar todas las otras técnicas. Por lo tanto, esa reversibilidad puede ser usada y esto se debe a que es una reacción no covalente. Y también es una reacción rápida, no requiere grandes tiempos. Se genera en dos etapas, como le mencionaba anteriormente: la sensibilización, que es la unión del antígeno con el anticuerpo, y la aglutinación propiamente, que la aglutinación puede generar hemólisis o no, dependiendo de la capacidad que tiene el anticuerpo de activar el complemento hasta la fracción de ataque a la membrana. La aglutinación es la fijación del anticuerpo al glóbulo rojo a través de ese antígeno reconocido. Este proceso se divide en dos etapas. Los anticuerpos se fijan, como le decía, en la sensibilización, en la unión del antígeno con el anticuerpo, y después la segunda etapa es la aglutinación propiamente dicha, que los anticuerpos del clase IgM tienen la capacidad de aglutinar por sí solo, y los anticuerpos de clase IgG no aglutinan por sí solo. Es decir, en el laboratorio de inmunohematología, para que yo pueda evidenciar esta reacción, para que ver si están sensibilizando o no los anticuerpos, debo usar un reactivo secundario que permite la aglutinación, y lo que hace ese reactivo secundario es reconocer, es un anticuerpo también,
que reconoce la cadena constante del anticuerpo sensibilizante y se une a anticuerpos subyacentes y ahí va generando la malla visible que es la aglutinación. Ese reactivo se le llama suero antiglobulina humana o suero de Coombs, quizás lo van a leer, no sé para qué rama van a optar ustedes, pero es si van para ginecología o obstétrica o algo de eso, siempre se solicita test de Coombs a los recién nacidos y se usa ese reactivo para realizar el estudio, que permite evidenciar IgG sobre la membrana del glóbulo rojo. Aquí vemos el principio de aglutinación, como les decía. Una cosa es la sensibilización, que es la unión del antígeno con el anticuerpo, y otra es la aglutinación, que es la malla visible que nosotros utilizamos en los laboratorios de inmunomatología para ver las reacciones positivas y negativas. Y en los laboratorios de inmunomatología se utilizan distintas plataformas para estudiar esta reacción antígeno-anticuerpo, como les decía hoy al principio y les mostraba. Esto es precipitación en gel, donde las reacciones cuando quedan los glóbulos rojos atrapados arriba es positivo, cuando bajan, precipitan los glóbulos rojos, es una reacción negativa. Aquí vemos lámina o también se usan portaobjetos, donde vemos una reacción positiva y una negativa, microplaca y la técnica Goldstein de excelencia es el tubo. Y esto nos permite estas distintas plataformas son utilizadas para garantizar la compatibilidad sanguínea a la hora de la transfusión y también para detectar enfermedades tales como la anemia hemolítica autoinmune y la enfermedad hemolítica feto-neonatal. En suma, la inmunohematología es fundamental para determinar los grupos sanguíneos y para garantizar la transfusión sanguínea segura. Es decir, realizar una correcta identificación de los grupos sanguíneos, eso va a garantizar de que los glóbulos rojos transfundidos tengan una sobrevida apta y que sean terapéuticamente correctos para el paciente, ¿sí? A veces, en algunas circunstancias, debido a las herramientas que se cuentan en el laboratorio de inmunohematología y a la urgencia que posee el paciente, hay muchos estudios que no se pueden realizar porque la urgencia es ahora ya, hay que transfundir a ese paciente porque tiene una hemorragia activa. Muchos de estos pasos se omiten y solamente se transfunde o, compatible del sistema B0 y los otros sistemas no se tienen en cuenta y se transfunde. Y esto es un riesgo que se asume en una circunstancia especial, ¿no? Porque es un paciente que está sangrando, si yo no lo transfundo se va a morir. Por lo tanto, lo que procuramos es salvarle la vida y después, si hay otro inconveniente en cuanto a anticuerpo y eso, se verá a futuro de cómo resolverlo. Pero sí es importante transfundirlo ya a ese paciente. Por eso se toman esas determinaciones. Y bueno, los grupos sanguíneos están determinados tanto para la parte globular como en la fase sérica, que en la fase sérica, como les mencionaba, están los anticuerpos y allí está la importancia de la medicina transfusional. Y por eso también es importante, ya pasó el chivo, que sean donadores de sangre, porque tener un banco de sangre con muchos donantes hacen de que podamos contar con pacientes complejos. Es decir, cuando hay un paciente que tiene un anticuerpo regular, a veces implica de que nosotros tengamos que estudiar 50, 60, 70 donantes de sangre para encontrar una unidad compatible. Bien, eso fue todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran agregar. ¿Ninguna duda? Ah, sí. Bien, volvemos. Bien, esta es la clasificación AB0. Falta la fase sérica, ¿no? Porque nosotros cuando determinamos un grupo sanguíneo AB0 usamos la fase globular, que es la búsqueda del antígeno sobre la membrana del glóbulo rojo, y además en la fase sérica que buscamos el anticuerpo. Es decir, que ambas dos se tienen que correlacionar. Es decir, si yo en mi glóbulo rojo tengo antígeno A, en mi plasma tiene que haber anti-B. Si no, no puedo determinar mi grupo sanguíneo. Y esta imagen olvídense de esta columna que es el control, que siempre tiene que ser negativo, ¿sí?
Esta, olvídense. Acá tenemos anti-A, anti-B y anti-D. ¿Sí? Son estos reactivos. Son anticuerpos. ¿Sí? Y cuando hay una reacción positiva, que es esa aglutinación que vemos ahí, vieron que acá están dispersos los glóbulos rojos, no están aglutinados. Cuando hay aglutinación quiere decir que el anticuerpo reconoció antígeno y generó la aglutinación, generó la malla visible. Por lo tanto, este individuo es de grupo A y acá también hay reacción y este es el anti-D, es A positivo. ¿Se entendió ahí? Este individuo es B positivo, porque reacciona con el anti-B y con el D, con el anti-D. Acá reacciona con el anti-A, anti-B y anti-D, por lo tanto es AB positivo. Y acá no tenemos reacción, es decir, no hay antígeno sobre la membrana del glóbulo rojo. El individuo es cero. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias por la atención y nos volvemos a encontrar en los talleres, en la exposición de ustedes. Que pasen bien.